En el siguiente video voy a pasar a explicar el reflejo miotático inverso, el reflejo flexor, los cuales se deben estudiar conjuntamente con el reflejo miotático propiamente dicho, la coactivación alfa-gamma del uso neuromuscular y la regulación mediada por la neurona de Renshaw. En el reflejo miotático inverso, el receptor, en este caso, va a ser el órgano tendinoso de Golgi, el cual se encuentra en el tendón del músculo agonista. Definimos como músculo agonista el cual recibe el estímulo. El órgano tendinoso de Golgi, el cual se encuentra en el tendón, a diferencia del uso neuromuscular en el reflejo miotático que se encuentra en las fibras extrafusales en el músculo esquelético, el órgano tendinoso de Golgi se encuentra en el tendón, ¿sí? Y a diferencia del uso neuromuscular que se encuentra en paralelo con las fibras extrafusales, el órgano tendinoso de Golgi se encuentra en serie con las fibras extrafusales del músculo esquelético, ¿sí? El uso neuromuscular, el cual se encuentra en el tendón, va a sensar el estiramiento. El estiramiento va a generar tensión, o sea que lo que sensa es tensión. Y esta tensión generada por el músculo, el cual se contrae y genera un estiramiento del tendón, ¿sí? Las fibras tendinosas, ¿sí? Donde se encuentra el órgano tendinoso de Golgi, el cual esta tensión generará una diferencia de potencial, la cual generará una despolarización que, si alcanza un cierto umbral, se llegará a un potencial de acción, el cual viajará por las fibras 1B, ¿sí? Viaja por las fibras 1B y ingresa por la cara posterior de la médula espinal. En el cordón posterior de la médula espinal se divide en dos ramas. Se divide en una rama que va a estimular a una interneurona inhibitoria de la motoneurona alfa del músculo agonista. Y otra rama va a estimular a una interneurona estimulatoria de la motoneurona alfa del músculo antagonista. Con esto podríamos decir que se va a favorecer la relajación del músculo agonista y la contracción del músculo antagonista. La relajación del músculo agonista se da porque se estimula la interneurona inhibitoria de la motoneurona alfa del músculo agonista. Entonces, al estimular a la interneurona que inhibe a la motoneurona alfa que me va a generar la contracción de este músculo, si yo inhibo a esa neurona, voy a tener menos contracción, ¿sí? Bien, y voy a generar la contracción del músculo antagonista, ya que estoy estimulando la interneurona excitatoria o estimulatoria de la motoneurona alfa del músculo antagonista, ¿sí? En el reflejo flexor, el estímulo va a ser un estímulo doloroso, el cual es captado por terminaciones libres. Se recibe el estímulo doloroso en el miembro inferior y este viajará por las fibras C del dolor, ingresarán por la cara posterior de la médula espinal y una vez en el cordón posterior de la médula, lo que hacen es un montón de cosas. Primero se va a dividir en una rama que va a estimular a la interneurona inhibitoria de la motoneurona alfa del músculo extensor del músculo donde recibe el estímulo. En este lado se recibe el estímulo. Entonces se va a inhibir al extensor del lugar donde yo recibí el estímulo y se va a estimular al músculo flexor donde yo recibí el estímulo, porque se estimula la interneurona estimulatoria de la motoneurona alfa del músculo flexor. Entonces yo recibo un estímulo en el miembro inferior derecho, por ejemplo, y yo voy a favorecer la relajación del músculo extensor y la contracción del flexor por estimulación de la interneurona inhibitoria de la motoneurona alfa del músculo extensor del miembro inferior afectado y por
estimulación de la interneurona estimulatoria de la motoneurona alfa del músculo flexor del miembro donde fue afectado, ¿sí? Donde se recibió el estímulo doloroso, ¿sí? En el miembro inferior derecho. Ahora, en el miembro inferior izquierdo donde no se recibe estímulo, lo que sucede es que igual va a tener una respuesta del otro lado, porque la fibra aferente del dolor, la cual ingresó por el cordón posterior, se va a dividir en 4 ramas, y 2 ya las describimos, pero las otras 2 serán una rama para el estímulo de la interneurona inhibitoria de la motoneurona alfa del músculo flexor del músculo contralateral al que recibió el estímulo doloroso, y la estimulación de la interneurona excitatoria de la motoneurona alfa del músculo extensor contralateral al sitio de la lesión. Entonces se va a favorecer la contracción del extensor contralateral y la relajación del flexor contralateral, y la relajación del extensor donde se recibe el estímulo doloroso y la flexión del músculo donde se recibe el estímulo doloroso. Eso sería todo el conglomerado de efectos del reflejo flexor, todos dados por el estímulo doloroso en el miembro inferior derecho, en este caso por las fibras C. Ahora, este dolor también viaja por las fibras aferentes del sistema somatosensorial, que veremos más adelante. Y el reflejo flexor se ve en el miembro inferior, no digan miembro superior, ¿sí? Puede ser que lean que haciendo la vertical sucede este reflejo, ustedes digan miembro inferior. Esto sucede en el miembro inferior,